Ustedes llegan al lago. Silencio absoluto. El frío corta. Montan su barreno y... brrrr. Hacen el agujero. Creen que el ruido ya pasó y el peligro se ha ido. Pero... ¿y si les dijera que el peor enemigo del pescador no es el sonido que oyen sus oídos, sino el que sienten los peces? En este video vamos a destrozar el mito del ruido del barreno. Les prometo que al final verán cada agujero que hagan con otros ojos. Y la pregunta que les dejo desde ya: ¿de verdad creen que un pez a 10 metros de profundidad se asusta por el motor de su barrena? Dejen su opinión ahora mismo en los comentarios y veamos si cambia al final del video. Durante generaciones nos han dicho lo mismo. Haz el agujero y espera 20 minutos. Usa un barreno manual que es más silencioso. No golpees el hielo con los pies. Y lo hacemos. Seguimos los consejos del abuelo, del padre, del amigo veterano del club de pesca. Porque tiene sentido, ¿verdad? El ruido ahuyenta a los peces. Es una lógica aplastante. Pero esta lógica se basa en nuestra experiencia humana, en cómo percibimos el mundo a través del aire. Bajo el hielo, las reglas son completamente diferentes. Y seguir esas viejas costumbres, sin entender la física real de lo que ocurre ahí abajo, es la razón por la que muchos vuelven a casa con las manos vacías, culpando al tiempo, a la presión atmosférica o a la mala suerte. Comencemos por el gran malentendido: el ruido que escuchamos. Cuando encienden un barreno a motor, el sonido es ensordecedor para nosotros. Estamos parados justo al lado. Ese sonido viaja por el aire. Pero la física es terca. El sonido tiene enormes dificultades para pasar de un medio poco denso, como el aire, a uno mucho más denso, como el agua. La superficie del agua, incluso en el pequeño espacio del agujero, actúa como un espejo para la mayor parte de esas ondas sonoras, reflejándolas de vuelta al aire. Piensen en ello como intentar gritarle a alguien que está buceando a unos metros de distancia. Apenas les oiría. Para el pez, el rugido de su motor es un murmullo lejano y distorsionado, no la sirena de ataque aéreo que ustedes imaginan. Por eso, centrarse únicamente en si el motor es ruidoso o no, es empezar la partida mirando al tablero equivocado. Además, tenemos la propia barrera del hielo. El hielo, aunque es sólido, es un increíble aislante acústico para los sonidos aéreos. El ruido del motor que no se refleja en el agua del agujero tiene que viajar a través de metros de hielo para llegar al agua que lo rodea. Para cuando lo hace, la energía de esas ondas sonoras se ha disipado casi por completo. Es como escuchar música a todo volumen en la habitación de al lado. Oyes el bajo, las vibraciones, pero no la letra clara. Para el pez, el sonido del motor es menos relevante que el de ustedes caminando sobre el hielo con botas pesadas. Así que, esa idea de que un barreno eléctrico, por ser más silencioso para nuestro oído, es inherentemente mejor que uno de gasolina, es una simplificación peligrosa. El verdadero problema no es lo que oímos, sino lo que no podemos percibir. Pongamos un ejemplo práctico y muy visual para que quede claro. Imaginen que están en una piscina, bajo el agua. Un amigo suyo está fuera, al borde, y les grita con todas sus fuerzas. ¿Qué escuchan ustedes? Un sonido ahogado, ininteligible, casi una vibración sorda. Ahora imaginen que ese mismo amigo, en lugar de gritar, golpea la pared de la piscina con un martillo. ¡Boom! El sonido es nítido, potente, y lo sienten en todo el cuerpo. Esto es exactamente lo que ocurre con el barreno. El motor es el grito fuera del agua. Las cuchillas cortando el hielo son el martillo golpeando la pared. Los peces no oyen el barreno de la forma en que nosotros lo hacemos.
Lo sienten como una agresión directa a su entorno, una amenaza sísmica que sacude su mundo. Entonces, ¿significa esto que el motor no importa en absoluto? No, no exactamente. No quiero que se lleven la idea de que pueden poner un motor de camión en su barreno y no pasará nada. Un motor, especialmente uno de 2 tiempos, genera vibraciones propias que se transmiten a través del cuerpo del barreno, hacia las cuchillas y directamente al hielo. Así que sí, contribuye al problema. Pero su contribución es una pequeña parte del escándalo total. Es como preocuparse por el ruido de los cubiertos en un concierto de rock. El verdadero villano, el que de verdad vacía la zona de pesca, es la acción de cortar, romper y desplazar el hielo. Y ese es un problema que tienen todos los barrenos, desde el más silencioso eléctrico hasta el manual más antiguo. Enfocarse en el motor es un error de principiante. Ahora sí, presentemos al verdadero villano de esta historia, la onda de presión de baja frecuencia. Esto no es sonido en el sentido tradicional. Es una vibración, una onda de choque que se propaga por un medio sólido, el hielo, y se transfiere de manera increíblemente eficiente al agua. A diferencia del sonido aéreo, el agua es un conductor fenomenal para este tipo de vibraciones. Cuando las cuchillas del barreno muerden el hielo, no solo cortan, trituran, fracturan y martillean la estructura cristalina del hielo. Cada giro, cada empuje, envía un pulso, un terremoto en miniatura, que viaja a través del hielo y se expande en el agua bajo sus pies, como las ondas en un estanque. Y los peces están diseñados para detectar precisamente eso. Para entender por qué estas vibraciones son tan alarmantes, tenemos que pensar como un pez. Los peces tienen un órgano sensorial asombroso llamado línea lateral. Es una serie de poros que recorren sus flancos, capaces de detectar los más mínimos cambios de presión y movimiento en el agua. Es su sistema de alerta temprana. Les permite sentir a un depredador que se acerca, a una presa que se mueve o a un compañero de banco que cambia de dirección. Para un pez, la línea lateral es tan importante como la vista o el oído para nosotros, y las vibraciones de baja frecuencia que produce un barreno son como un grito ensordecedor directamente en este sistema. Es una señal inequívoca de que algo grande, violento y peligroso está ocurriendo justo encima. Así que dejemos de pensar en el barreno como una herramienta que hace ruido. Empecemos a verlo como un dispositivo sísmico, un pequeño martillo neumático. Cada vez que las cuchillas raspan y rompen el hielo, están generando una serie de mini terremotos. Estas vibraciones no son suaves ni constantes. Son erráticas, violentas y completamente antinaturales. En el silencioso mundo bajo el hielo, donde los únicos sonidos suelen ser el movimiento de otros peces o las corrientes, esta agresión es el equivalente a una zona de guerra. No es de extrañar que cualquier pez con un mínimo instinto de supervivencia huya despavorido. No se va a quedar a investigar qué es ese cataclismo que está ocurriendo en su techo. Simplemente desaparece. Y lo peor es que estas vibraciones viajan increíblemente lejos, mucho más lejos de lo que imaginan. Mientras que el sonido del motor apenas penetra en el agua, estas ondas de presión pueden recorrer cientos de metros bajo el hielo con muy poca pérdida de energía. Esto significa que no solo están asustando a los peces que están directamente debajo de su agujero. Están alertando a todos los peces en un radio muy amplio. Por eso a veces, después de hacer un solo agujero, parece que toda la zona muere por completo. No es su imaginación.
Literalmente han enviado un aviso de evacuación a todo el vecindario subacuático. Y los peces más grandes y recelosos, esos trofeos que todos buscamos, son los primeros en captar la señal y ponerse a salvo. Aquí es donde rompemos otro mito, el del barreno manual como solución mágica. Muchos pescadores creen que al usar un barreno manual son sigilosos, pero piensen en cómo se usa. Empujones, tirones, paradas, arranques. Las cuchillas a veces se atascan y hay que forzarlas. Todo ese movimiento errático y forzado genera un perfil de vibraciones increíblemente irregular y alarmante. Un barreno a motor, si se usa correctamente con una velocidad constante y una presión suave, puede llegar a producir una vibración más monótona y menos aterradora que un barreno manual mal utilizado. El problema no es la fuente de energía, sino la calidad de la perforación. Una perforación suave y continua es siempre superior a una brusca y a tirones, sin importar si la fuerza viene de un motor o de sus brazos. Pero la tortura para los peces no termina con las vibraciones. Justo cuando el terremoto parece calmarse, desatamos al segundo asesino silencioso, la bomba de luz. Piensen en el entorno bajo el hielo. Es un mundo de penumbra. La luz se filtra a través de la nieve y el hielo, creando un ambiente de luz difusa y suave. Los ojos de los peces están completamente adaptados a estas condiciones de baja luminosidad. Y entonces, en el último segundo de la perforación, su barreno atraviesa la capa final de hielo. En ese instante, un cilindro de luz solar directa, miles de veces más brillante que la luz ambiental, apuñala la oscuridad. Es el equivalente a que alguien les apunte con una linterna militar a los ojos en mitad de la noche. Es cegador, desorientador y extremadamente alarmante. Intenten ponerse en la piel, o más bien en las escamas, de un pez. Imaginen que están tranquilamente en su salón, con una luz tenue y agradable. De repente, sin previo aviso, alguien arranca un trozo del techo y un foco de estadio les ilumina directamente la cara. ¿Cuál sería su reacción? Pánico. Huida inmediata. No se quedarían a ver qué pasa. Para un pez, este evento es aún más aterrador. La luz que viene de arriba es, en la naturaleza, una de las mayores señales de peligro. Significa que la cobertura que les protegía ha desaparecido. Significa que son vulnerables a depredadores aéreos, como las aves. Es un instinto grabado a fuego en su código genético durante millones de años. La luz súbita desde arriba significa muerte. Esta reacción de pánico a la luz es una razón fundamental por la que, a menudo, los primeros minutos después de perforar son completamente inútiles. El pez no solo se ha asustado por las vibraciones, sino que ahora ha sido cegado y desorientado por una explosión de luz. Su instinto le grita que se aleje de esa zona de peligro. Por eso es tan común que no haya ni una sola picada durante los primeros 10 o 15 minutos. Los peces simplemente no están ahí. Han huido a una zona más profunda o con mayor cobertura para recuperarse del shock. Y nosotros, pacientemente, bajamos nuestra carnada a un agujero que acabamos de convertir en una zona de terror para cualquier ser vivo. Y este efecto es especialmente mortal si nuestro objetivo son los grandes depredadores, como el lucio. Estos peces son maestros del camuflaje y la emboscada. Utilizan las sombras, las estructuras y la penumbra a su favor para acechar a sus presas. Un cambio brusco en la iluminación arruina por completo su estrategia. La bomba de luz no solo los asusta, sino que los expone. Destruye su ventaja táctica. Un gran lucio que estaba apostado cerca de donde ustedes perforaron,
no se va a quedar en una zona brillantemente iluminada, donde ahora es visible para todas sus presas y para otros depredadores. Se retirará a las sombras, a la seguridad, y probablemente no volverá a esa zona en mucho tiempo. Han convertido su puesto de caza en un escenario iluminado. Y cuando creen que ya no pueden hacerlo peor, llega el tercer culpable, la avalancha de hielo. Al terminar de perforar, el agujero se llena de una mezcla de agua, nieve y fragmentos de hielo. La reacción instintiva de casi todos los pescadores es limpiar el agujero para poder pescar. Y la forma más rápida de hacerlo es usar la propia barrena o una pala para empujar toda esa masa hacia abajo dentro del agua. Esto, amigos míos, es un error catastrófico. Desde la perspectiva del pez que está debajo, lo que ocurre es que, después de un terremoto y una explosión de luz, ahora le cae una avalancha de escombros desde el cielo. Es la confirmación final de que esa zona es el lugar más peligroso del lago. No subestimen el impacto de esta nieve de hielo. No es solo un poco de aguanieve, son fragmentos de hielo, a veces afilados, que caen rápidamente a través de la columna de agua. Producen ruido al chocar con el agua y crean una perturbación visual masiva. Para un pez pequeño, es una amenaza física. Para un pez más grande, es un evento tan antinatural y extraño que dispara todas las alarmas. En la naturaleza, las cosas no suelen caer del cielo de esta manera. Esta acción confirma al pez que la perturbación no ha terminado, sino que continúa. Cualquier pez que, por curiosidad o valentía, se hubiera quedado cerca después de las vibraciones y la luz, ahora sí que no tiene ninguna duda. Tiene que largarse de allí lo antes posible. El peor error, que veo cometer una y otra vez, es el de usar la propia barrena para limpiar el agujero, subiéndola y bajándola rápidamente. Esto no solo empuja la avalancha de hielo hacia abajo, sino que además genera una enorme cantidad de nuevas vibraciones y turbulencias en el agua. Es como intentar apagar un fuego echándole gasolina. Están combinando los tres factores negativos en un solo movimiento final de destrucción. Crean una columna de caos que va desde la superficie hasta el fondo, justo donde quieren poner su cebo. Es la forma más eficiente y rápida de garantizar que no pescarán absolutamente nada en ese agujero durante la próxima media hora, como mínimo. Ahora, unamos todas las piezas del puzzle. Imaginen la secuencia completa desde el punto de vista de un pez. Primero siente un terremoto violento y errático que sacude todo su mundo y le grita ¡peligro! Segundos después, el techo sobre su cabeza explota en un destello de luz cegadora, eliminando su cobertura y exponiéndolo. Y finalmente, una lluvia de escombros y hielo cae sobre él, creando un caos visual y sonoro. ¿Se quedaría alguien en un lugar así? Por supuesto que no. Hemos creado el apocalipsis perfecto en un diámetro de apenas 20 centímetros. Y luego nos sentamos, ponemos nuestro mejor cebo y nos preguntamos por qué los peces no tienen hambre hoy. Entonces, ¿cuál es la solución? Empecemos por la técnica de perforación. La solución número 1. La clave es la suavidad y la constancia. Si usan un barreno a motor, apliquen una presión ligera y constante. Dejen que el peso de la máquina y el filo de las cuchillas hagan el trabajo. No lo fuercen. El objetivo es crear una vibración lo más monótona y predecible posible. Y lo más importante, cuando sientan que están a punto de atravesar la última capa de hielo, reduzcan la presión al mínimo. Dejen que el barreno perfore los últimos centímetros casi por su propio peso. Eviten a toda costa ese golpe final que atraviesa el hielo de forma violenta.
Ese golpe es el que genera la peor onda de choque. La solución número 2 tiene que ver con la luz y los escombros. Una vez que el agujero está hecho, resistan la tentación de asomarse inmediatamente. Su sombra moviéndose sobre el agujero es otra señal de depredador. Usen una pala de hielo o una espumadera y saquen toda la nieve y los trozos de hielo fuera del agujero, sobre la superficie del lago. No empujen nada hacia abajo. La idea es dejar el agujero lo más limpio posible, permitiendo que la menor cantidad de material extraño caiga al agua. Cuesta un minuto más, pero la diferencia en los resultados es abismal. Están eliminando la bomba de luz repentina al no asomarse y la avalancha al limpiar correctamente. Y aquí va un truco de profesional, el truco final, el agujero de sacrificio. Si llegan a una zona nueva y prometedora, no perforen directamente en el mejor punto. Elijan un lugar a unos 10 o 15 metros de distancia y perforen allí un primer agujero. Háganlo aplicando todas las técnicas correctas, pero asuman que este primer agujero servirá para aclimatar a los peces de la zona a una perturbación controlada. Luego muévanse al lugar que realmente querían pescar y perforen su segundo agujero, esta vez con un cuidado extremo. Los peces ya habrán sentido la primera vibración lejana y estarán en alerta, pero no en pánico total. La segunda perturbación, más cercana pero más sutil, será menos traumática para ellos. Es una estrategia avanzada que separa a los aficionados de los expertos. Así que, como han visto, el problema nunca fue el rugido del motor que escuchamos nosotros. Fue el terremoto que no sentimos, la explosión de luz que no vemos y la avalancha que ignoramos. Son estas tres cosas, actuando juntas, las que convierten nuestro lugar de pesca soñado en un desierto en cuestión de segundos. El giro más loco de todo esto es que, probablemente, el pescador con el barreno manual, que se esfuerza y lucha con el hielo, puede estar asustando más a los peces con sus vibraciones irregulares que el que usa un barreno a motor de forma suave y constante. Lo hemos estado pensando al revés todo este tiempo. Entender esto no solo cambia cómo hacemos un agujero, cambia nuestra estrategia. Nos obliga a pensar en 3 dimensiones, a considerar el mundo desde la perspectiva del pez. Ya no se trata de ser silencioso para nuestros oídos, se trata de ser sutil para sus sentidos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya volado la cabeza tanto como a mí la primera vez que lo entendí. Si es así, demuéstrenlo con un buen me gusta y suscríbanse al canal para no perderse más secretos que marcan la diferencia. Y ahora, la pregunta final para el debate. Ahora que saben esto, ¿cuál es el mayor error que creen haber cometido durante años al perforar el hielo? Sean honestos en los comentarios. Vamos a aprender todos juntos.